4 estudios y de la fuente de bronce pues vamos a tocar solamente 2. El primero que dimos la semana pasada y el segundo que lo vamos a dar hoy. Y con esto finalizamos el altar de bronce, aunque hay mucho más, pero yo creo que el primero fue una bendición, se entendió bien, y este pues también será otra bendición. Pon ahí la procedencia del material de la fuente. La procedencia del material de la fuente. Sabes que la fuente era de bronce, pero estaban en el desierto, salieron de Egipto, estaban en el desierto. Entonces los materiales tenían que cogerlos de algún sitio. ¿Y de dónde cogieron el material de la fuente de bronce? La Escritura sí dice de dónde cogieron el material. Y es muy edificante saber de dónde se sacó el material de la fuente de bronce. Es muy edificante. Puedes apuntar ahí Éxodo 38 y versículo 8. Éxodo 38, versículo 8. Allí la Escritura enseña de dónde se sacó el material de la fuente de bronce. Y lo vamos a leer, y al leerlo pues os vais a dar cuenta de dónde se sacó el material de la fuente de bronce. Dice la Biblia, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De dónde se sacó el material para hacer la fuente de bronce y su base? Del espejo de las mujeres. Ahora tú puedes decir, bueno, yo doy mi espejo y no pasa nada. Pero en un desierto, tener un espejo era algo único y exclusivo. Sabemos que las mujeres de por sí siempre intentan estar bien, vestidas, arregladas y maquilladas. Imagínate aquellas jovencitas que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión cuando Moisés dijo, hay que hacer una fuente de bronce para el Señor. Y la fuente tiene que ser de bronce y su base también. Y allí aquellas jovencitas que estaban a la puerta del tabernáculo dijeron, nosotros damos nuestros espejos para el Señor. O sea, era un sacrificio literalmente lo que estaban haciendo. No era algo normal. Tú puedes decir ahora, bueno, yo lo daría. Bueno, ahora es como pedirte tu casa. ¿Darías tu casa? No, ¿verdad? Pues ellas daron sus espejos en el desierto. Ya no tenían con qué mirarse. Por la mañana temprano, no, porque lo habían dado para el Señor. Se quedaron sin espejos para poder mirarse. No sé si esto lo has quitado, lo has bajado. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que he escrito aquí es, ¿de dónde se obtuvo el metal para construir la fuente? De las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, quienes se desprendieron de sus espejos de bronce bruñido y los donaron voluntariamente para el servicio de la obra, expresando así su consagración y su amor por el santuario de Dios. Aquella fuente de metal de bronce que podía reflejar el rostro de las personas y la suciedad del sacerdote fue posible a la heroica abnegación de unas cuantas jóvenes que mantuvieron digna y entusiasmado deseo de servir a Dios, contribuyendo a la formación de la fuente, aportando lo más valioso que tenían para Dios, renunciando a sí mismas y manifestando que el servicio a Dios estaba por encima de la vanidad femenina. Nosotros tenemos esto, nos podemos mirar todas las mañanas. Pero si lo damos a la fuente de bronce, ya no nos miramos más. Eso es fuerte, ¿eh?
para las mujeres. Pero eran jovencitas, no eran mujeres ancianas. Eran jóvenes que por encima del deseo femenino de verse guapas o bellas, daron sus espejos para la fuente del Señor. Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece tener siervos fieles. Dios se merece tener hijos íntegros. Dios es merecedor de tener ovejas que rechacen el mundo para vivir dentro del redil de su voluntad. ¿O no merece el Señor tener hijos fieles? ¿No es digno el Señor y merecedor de toda la gloria? ¿No es digno el Señor de que le demos lo mejor de nuestra vida? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Hay alguien como nuestro Dios? No hay nadie como Él. Él es digno de tu adoración. Él es digno de que te desgastes por Él. Él es digno de que le entregues lo más valioso que tienes, que es tu vida y tu corazón. Él es digno de entregárselo. No escatimes en servir a Dios. Desgástate por Él. Porque nuestro Dios es digno de ser servido, de ser adorado, de ser reverenciado, de renunciar a todo por amor a Él. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 15. 2 de Corintios capítulo 15. Mira la Biblia cómo está. No me regaláis ninguna, 2 de Corintios capítulo 12, y verso 15. El apóstol Pablo dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Es tremendo esta palabra. Lo que está diciendo es: me desviviré, gastaré mi vida al servicio de Dios. Es que nuestro Dios es digno de desgastarnos para Él. Levanta tu mano conmigo y repite: es mejor desgastarse que oxidarse. Y yo con el mayor placer. O sea, no era una carga para el apóstol Pablo desgastarse para este Dios tan impresionante. Era un placer. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Ahora dice, por amor. Porque si no se ama a este Dios, no puedes entregar lo más valioso de tu vida, que eres tú. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo: amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Porque el ser humano es amador de sí mismo. Eso es así. Y es algo normal. Luego hay un pecado que el apóstol dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, que eso es un exceso de idolatría hacia uno mismo. Por ejemplo, una vez predicando en Sol, estábamos haciendo un culto, los jóvenes de Caño Roto, y me acerqué a un joven que estaba sentado, había como, no sé cómo se llama, lo pusieron, hacía bien poco que lo habían puesto, bueno, estaba ahí sentado y estábamos predicando la palabra. Y yo me acerqué a ese joven y me acuerdo que le dije: Jesús te ama, entrégale tu vida y Él te perdonará y te salvará. A lo que, mira lo que me dijo él, me dijo: es que eso de adorar a alguien... Entonces me vino el versículo a la mente: en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismo. Eso de adorar a alguien, o sea, lo veía como
como humillante adorar a otro. Claro, porque se estaba adorando a él mismo. Él era su propio Dios. Y ese es el pecado principal. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si tomares del árbol, serás como Dios. ¿Y cuál es el pecado de Satanás? Subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, la raíz del pecado es el orgullo y el amarse a sí mismo hasta endiosarse, idolatrarse. Eso es un pecado. Otra cosa es amarte a ti mismo porque sabes que eres una criatura de Dios, eres un ser humano, sin un amor excesivo que te permita amar a los demás y sobre todo amar a Dios. Ese es un amor equilibrado. Ahora, un amor que no sirve, que desagrada a Dios, es el amor de este joven, que no era capaz de adorar a Dios porque se amaba a sí mismo. Ese es un amor diabólico. El apóstol Pablo dice, yo con mayor placer me gastaré a mí mismo del todo por amor. Cuando uno ama a Dios, entonces es un placer servirle. Ahora, ¿en el servicio a Dios hay desgaste? Sí, mucho. Hay desgaste físico, mental, emocional. Aunque hay gozo del Espíritu Santo, hay desgaste. Cuando las tentaciones vienen y le dices a una que no, a otra que no, a otra que no, es desgaste. Porque el deseo está ahí. Y estás reprimiendo el deseo por amor. Eso hay desgaste ahí. Y luego hay otro desgaste cuando el deseo viene y caes. Hay otro desgaste. Desgaste de tristeza. Te viene la convicción del Espíritu Santo, te entristeces y hay desgaste también. Servir al Señor es desgastarse poco a poco y renovarse a la vez. Entonces, estas jovencitas entregaron sus espejos, lo más valioso que tenían. Desgastaron lo más valioso de su vida para el santuario de Dios. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estás entregando tú, desgastándote para que el santuario de Dios esté bien? Hay que pensar siempre un poco. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. No dice examinaos unos a otros, porque la examinación del prójimo trae un espíritu de sospecha. Y nuestro juicio nunca es verdadero. No hay adivinos. No. Bueno, si lo hay, están poseídos. Eso de yo sé lo que piensa ese, y yo sé por qué ha hecho esto, y yo conozco las entrañas de este. No eres profeta. Los profetas del Antiguo Testamento terminaron, no existen esos profetas. Jesús dijo, los profetas eran hasta Juan, chimpún. La examinación de unos a otros trae un espíritu de sospecha. Sospechas de todos, eso te hace mal. La Biblia no dice que tú examines a la gente. La Biblia dice que te examines a ti mismo. ¿Y por qué la Biblia dice que te examines a ti mismo? Porque examinar a la gente no lo vas a hacer objetivamente. Lo vas a hacer subjetivamente, de lo que piensas de esa persona. Y lo que piensas de esa persona quizá no es correcto. ¿Sabes? Estamos llenos de prejuicios contra la gente. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es antes juicio, es un juicio antes de tiempo. Pre es antes, juicio, hacer un juicio antes de tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te han dicho a ti? Sí, ¿has mirado ese de allí? Sí, ten cuidado con él. ¿Por qué? Es envidioso. Además es un celoso, ten cuidado. Bueno, ya donde le ves, lo primero que te viene a la mente es, ten cuidado, es un celoso. Y ten cuidado que es un envidioso. Ahora, la pregunta es, ¿has tratado con esa persona? ¿Has hablado con ella? Levanta tu mano conmigo. Mira que en un estudio nunca hago esto, pero así repetimos. Levanta tu mano y repite conmigo. Dale la oportunidad a la otra persona
de demostrarte que lo que te dijeron de él no es verdad. O sea, no es que uno me hable de alguien y ya me creo lo que me ha dicho de ese. No. Date la oportunidad, habla con él, charla. Y te darás cuenta que quizá o es peor de lo que te dijeron o no tiene nada que ver de lo que te dijeron de él. Renunciaron a sus espejos por amor al Señor. Si no amas al Señor, no puedes renunciar nada. ¿Sabéis que a mí me gusta predicar del juicio? No es que me guste predicar del juicio, porque en nuestra vieja naturaleza no le gustan esas palabras. De hecho, a mí no me gusta ni cuando las digo, porque hay una parte de nuestra vieja naturaleza que no acepta el ser condenados por nuestro pecado. Hay una parte de nuestra vieja no gusta esos mensajes. Pero sí te voy a decir algo. Predico del juicio porque está en la Biblia, pero sé que los hombres se arrepienten cuando el amor de Dios viene. La sangre del Calvario atrapa más pecadores que los truenos del Sinaí. En el Sinaí decía Dios que nadie se acerque. En el Calvario dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y trabajados. En el uno anunciando el juicio y en el otro anunciando, vengan a mí los pecadores y yo los perdonaré. Y aunque no debemos emitir los truenos del Sinaí, debemos de predicarlos porque está en la Biblia. Sé que es muchísimo más eficaz las notas dulces del Calvario. El acento del amor tiene más poder que las palabras de la ira. Por eso dice, me desgasté por amor. Si no hay amor al Señor, no hay desgaste. Y el miedo a la disciplina puede estar en un tiempo y al final se pasa. Esto es como cuando estás enfermo y a lo mejor, por ejemplo, tienes asma, ¿no? Y no te suele dar el asma, pero llega un momento que te da, porque has salido corriendo o has fumado mucho o lo que sea, y dices, no, ya me voy a cuidar, no voy a tocar nada, de verdad, no voy a comer, Pasan 15 días y eres un deportista, Rafa Nadal. Después de eso, otra vez a comer, a beber, a lo que sea. Porque se pasó el miedo, el síntoma. El amor es lo que perdura. Por eso la Biblia dice que todo pasará, pero el amor permanece. Entonces, número uno, para desgastarse para el Señor, tienes que amarlo. Y se ama permitiendo al Espíritu Santo que ponga amor de Dios en tu corazón. ¿Cómo? Como hemos dicho antes, orando, leyendo, escuchando canciones y alabanzas cristianas, llenándote del Espíritu Santo. Él ministra tu corazón y ahí va a haber amor de Dios. La fuente de bronce tipifica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el bronce bruñido hacía que el sacerdote se podía reflejar su rostro en la fuente. Entonces eso tipifica la palabra, porque la palabra es un espejo que te muestra tus fallos. Pero luego, aunque la fuente de bronce, el sacerdote veía su rostro, dentro de la fuente había agua para limpiarse de la suciedad. Entonces lo que tipifica la fuente, por una parte, es la palabra que confronta para que te haga ver la realidad de tu vida, pero te da la solución porque dentro de ella está el agua de Dios para limpiar las inmundicias. Esto, por ejemplo, vamos a Santiago y vamos a leer un verso de la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. Ahí está diciendo que la ley, que es la palabra, es el espejo donde nos podemos ver. ¿Por qué la fuente tipifica al espejo? A la palabra y al espejo, porque la fuente ¿de qué estaba hecho? Del espejo de bronce de las jovencitas. Entonces, por una parte, la fuente era una fuente de bronce, pero estaba hecho de espejos. Reflejaba el carácter del que se miraba. Y la palabra, por una parte, ella te hace ver lo que hay en ti. Ella descubre lo que hay en ti. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es un espejo, pero cuando te muestra eso, no te deja ahí. Es como aquella fuente que el sacerdote se miraba y podía ver su suciedad, pero luego metía las manos y se podía limpiar de ellas, porque había agua dentro. Y la palabra te muestra la suciedad y no te dice, estás sucio. Luego te da la solución. Dice, entra dentro de mí, porque en mí hay agua de Dios para limpiarte. Y por ejemplo, vamos a Salmo 119 y versículo 9. Salmo 119 y versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, por una parte en Santiago la palabra es espejo, pero luego el salmista dice que también es agua. Nos encontramos ahí con la fuente de bronce de Éxodo 38. Era un espejo porque estaba hecho de los espejos de las mujeres, que reflejaba el rostro y la suciedad, pero contenía agua para limpiar al que se daba cuenta de la suciedad. Y así es la palabra. En Santiago te muestra tu suciedad, pero luego en Salmos te dice, métete en mí y yo te limpiaré. Porque yo tengo agua de Dios para limpiar. Entonces hemos visto que la procedencia de la fuente era espejos, de mujeres que habían dado todo al Señor. Y de ahí hemos hablado que debemos de darle todo para el santuario de Dios. En este caso nuestra vida. Por amor. Y luego saber que ese espejo tipifica a la palabra y tipifica a la palabra como espejo y también a la palabra como agua. El espejo te muestra tu inmundicia, tu suciedad en el camino, y el agua te limpia. Pon ahí, segundo, la función de la fuente. Hemos hablado de la procedencia, de dónde venía. Os pregunto, ¿de dónde venía el material de la fuente de bronce? Que velaban a la puerta del templo. O sea, no mujeres cualquiera, eran mujeres que velaban a la puerta del templo. ¿Qué es velar? Estar despiertas a la puerta del templo. Es estar atenta al santuario de Dios. No todas las mujeres se van a entregar al Señor, porque no aman el templo de Dios. Solamente las que velan entregan. Y ahora la función de la fuente. Ningún sacerdote podía entrar al lugar sin antes lavarse las manos y los pies. Como dije la semana pasada, el altar para los pecadores y la fuente para los sacerdotes. O sea, en la fuente no se lavaba el pueblo, En la fuente solo se lavaban los sacerdotes. Porque antes de entrar al lugar santísimo para ministrar, se lavaban las manos y los pies. Que también dije que no metían la mano ni los pies dentro de la fuente, sino que había unos tubos abajo, que ahí salía la fuente. Ellos ponían los pies, las manos, se lavaban y entraban al lugar santo. Ahí no podía entrar ninguno del pueblo, solamente, por así decirlo, los pastores, ¿lo entendéis? Los sacerdotes. Ahora bien, el altar
era tanto para los sacerdotes por sus pecados como para los pecados del pueblo. Pero la fuente no. La fuente solamente era para los sacerdotes. Porque nadie que no fuera sacerdote podía entrar al lugar santo para ministrar. En un lenguaje que me entiendan, si no eres pastor no puedes subir a predicar. Entonces, si no eres sacerdote no puedes entrar al lugar santo. ¿Entiendes? Entonces, el altar era para todos, la fuente para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el altar limpiaba los pecados, pero la fuente purificaba para el servicio. No iban a ser usados todo el pueblo, pero los sacerdotes debían de ser usados dentro de Dios en el santuario. Ellos encendían las velas, cambiaban el pan, ofrecían el incienso, eran hombres que estaban al servicio de Dios. Y eso me enseña que hay gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo y perdonada por el Señor en el altar, pero no está pasando a la fuente, limpiando su vida diariamente en oración para ser usada por Dios en el servicio. Por eso no hay servicio en su vida, no sirven a nadie. Y el que no sirve, no sirve. ¿Entienden esto? El que no sirve, no sirve. El que sirve, sirve. ¿Estás entendiendo esta frase? El que no sirve a la gente, no sirve para nada. Dios no solo te llamó a ser perdonado y salvado. Dios te llamó para ser un canal de luz allí donde hay oscuridad. Te llamó para ser un canal de perdón allí donde hay odio. Te llamó para ser un canal de bendición allí donde hay maldición. Mira, el otro día, antes de ayer oré por un hombre. No voy a contar la experiencia de lo que pasó, una experiencia preciosa. Y hoy me ha llamado y a raíz de esa experiencia, él no se habla con ninguno de sus hermanos. En estos días todos se reúnen en una casa para pedirse perdón. Dios te llamó para hacer luz donde hay tinieblas. Y te llamó para traer perdón donde hay discordia. Entonces, el altar, tus pecados son perdonados y en la fuente eres purificado para entrar al santuario de Dios y servir. Pero tú puedes decir, pero es que yo no soy sacerdote. Los pastores son sacerdotes. Equivocado. En el Antiguo Testamento la tribu de Leví eran sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice a ver dónde está ese versículo que dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabes por qué dice real sacerdocio? Porque en el Antiguo Testamento el que era rey no podía ser sacerdote y el que era sacerdote no podía ser rey. Los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví y no podían intercambiarse, cada uno en su lugar. Te voy a poner un ejemplo. Había un hombre llamado Uzías, que era rey, que un día él era rey y quiso oficiar como sacerdote. Cogió incienso y se metió dentro de la casa del Señor. Los sacerdotes le dijeron, se pararon en medio. Párate y no pases porque no te pertenece traer incienso al Señor, tú eres rey. Bueno, él se metió y dice la Biblia, cuando estaba ofreciendo el incienso, dice, Jehová lo hirió. Y lo sacaron deprisa porque el Señor lo dejó leproso. Y siendo el rey Uzías, un rey muy importante, dice la Biblia que murió en una chabola apartado de todo Israel. ¿Por qué? Porque aunque era rey llamado por Dios, no era sacerdote llamado por él. Y cuando ocupó un lugar que Dios no le dio, el lugar lo malformó. Pero en el Nuevo Testamento dice que somos real, de reino,
sacerdotes. Somos las dos cosas. ¿Y en qué sentido somos reyes? La Biblia dice que ya somos reyes. Pero ahora no somos reyes sobre la tierra. Apocalipsis dice que reinaremos sobre la tierra. Seremos reyes. Ahora somos reyes porque un rey gobierna. ¿Y en qué sentido nosotros gobernamos? Gobernamos sobre la vieja naturaleza. Por eso la Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestros miembros, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, para que por medio de la gracia de Dios poder gobernar los deseos carnales que destruyen la vida cristiana. En ese sentido somos reyes, y más tarde, cuando el Señor venga, reinaremos sobre la tierra. Pero no solo somos reyes, sino que también somos sacerdotes. Por eso la Biblia dice, ofrezcamos a Dios sacrificio. ¿Quién es el único que podía sacrificar? Los sacerdotes. Ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces somos reyes para gobernar los deseos carnales por medio del poder del Espíritu, y somos sacerdotes para sacrificar ofrenda espiritual para Dios. Para entrar en el santuario de Dios para servir, el altar nos perdona, la fuente nos prepara para el servicio. Entonces hay cristianos que nunca han sido usados por el Señor, porque se han mantenido ahí, han sido perdonados y se mantienen ahí, pero hay un nivel más grande. Hay algo más adentro. Es santificarte para Dios. El apóstol Pablo, hay un verso en Timoteo que dice, quien se limpia de estas cosas. Y tú dices, ¿y qué son esas cosas? Bueno, anteriormente el apóstol Pablo había dicho, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahora dice, quien se aparta de estas cosas, de la iniquidad, será un vaso útil en el Señor. El vaso ya es salvo, pero para ser usado necesita estar limpio. Dice el apóstol Pablo, nuestro consiervo Epafras, hablando de un hombre, nuestro consiervo Epafras, que es un fiel ministro del Señor. Date cuenta el orden. Fiel ministro. Porque se puede ser ministro y no fiel. Pero el orden no es ser ministro. El orden primero es ser fiel y luego ministro. Es un fiel ministro del Señor. Primero la condición, fiel. Luego el llamado, ministro. Entonces hay gente que quiere el llamado sin la fidelidad, porque le llamen ministro. Tontería, ¿no? Mira que el mundo es bonito. Es fiel y luego ministro. ¿Qué dice? Las vestiduras del sacerdote serán santas y hermosas. No dice hermosas y santas, porque se puede ser hermoso y no santo. Pero todo lo que es santo es hermoso. Por eso dice hermoso, santas y hermosas. Siempre la condición de la fidelidad por delante de cualquier llamado. Dice el apóstol Pablo, el Señor me puso en el ministerio porque me tuvo por fiel. O sea, primero no fue llamado y fue fiel, sino que le dio el llamado porque le tuvo por fiel. Primero fidelidad y luego llamado. La fuente nos habla del proceso santificante del Hijo de Dios después de pasar por el Calvario. Ellos se lavaron, lo mismo ocurre en la obra de salvación. Apocalipsis 22, 17, ya terminamos, dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Ahí está la fuente de la salvación. En la cruz, Dios abrió el altar y la fuente. Cuando Dios abrió el costado de Jesús, ¿sabes que el altar era hueco? Si rompes el costado vas a ver un hueco. ¿Qué salió del costado? Sangre, ahí está el altar. Agua, ahí está la limpieza. En el Calvario está nuestro perdón para ser limpiados y el agua de Dios para ser purificados a fin de servir en el servicio de Dios. Jesús es la fuente de bronce que tiene sangre en el altar para perdonar al pecador y tiene agua para purificar al Hijo de Dios a fin de prepararlo para el servicio del llamado de Dios en el santuario de Dios. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Amantísimo Padre, te damos gracias en estos momentos por tu presencia y por Cristo Jesús, la fuente de bronce, de la cual manó sangre y agua preciosa. Sangre que perdona y agua que limpia, purifica y prepara al Hijo de Dios para el servicio. Gracias, Señor, por tu pueblo. Te ruego que le sigas dando luz para aprender de tu palabra, Señor. Trae luz, Espíritu Santo. Eres tú el que puede enseñar a tu pueblo. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.